Sí, buen día. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 buen día. Buen día, hermanos, Dios les bendiga. Espero todos estén muy bien. Gracias por estar aquí en este momento, atender el llamado. Que la gracia y la paz de nuestro Señor sea con todos nosotros hoy una vez más. Quiero invitarles, por favor, que vayan a sus Biblias al Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, capítulo 10. Evangelio de Juan, capítulo 10. Lo tenemos. El Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 22. Juan 10, 22. Vamos a leerlo hasta el final de ese capítulo. Leemos y luego de ello oramos. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno. Y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero ustedes no creéis, porque no sois de mis ovejas, porque como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie le puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos, diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Jesús le respondió: ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas porque dije, hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, al lado donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Y muchos venían a él y decían: Juan, a la verdad, ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de éste era verdad. Y muchos creyeron en él allí. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificamos y honramos tu nombre. Queremos rogarte, como nos enseñó nuestro Señor Jesús, que se haga tu voluntad aquí en la tierra como se hace en los cielos.
Y especialmente rogarte, Señor, que se haga tu voluntad aquí en este tiempo, en esta escuela dominical, en la predicación, en nuestro tiempo de culto, Señor, inclusive en la asamblea, que se haga tu voluntad como se hace en los cielos. Pero no solamente has supeditado este día, sino que te rogamos también que tu voluntad sea hecha en esta iglesia local, por todo el tiempo que tú le des, Señor, como se hace tu voluntad en los cielos. Te agradecemos porque nos has provisto de comida, porque no ha faltado el pan en nuestra mesa, porque no nos hemos muerto de hambre, porque has suplido lo necesario. Pero también te damos gracias porque tú nos has dado tu palabra, palabra de vida eterna. Nos permites exponernos a ella. Gracias, Señor. Gracias porque estos tiempos no son en vano. No es una pérdida de tiempo. No venimos acá simplemente a escuchar a alguien hablar o a cumplir con un requisito. Queremos encontrarnos contigo, Señor. Queremos que nuestras almas sean nutridas. Y si hay alguien aquí que venga con las motivaciones incorrectas para llenar la medida de los hombres, si hay alguien aquí que haya venido simplemente para justificar lo que es, te ruego por favor que lo ayudes, que le permitas entender que por mucho que querramos alcanzar la salvación por nuestras obras o agradar a los hombres, no podremos lograrlo. Solamente en Cristo hay salvación. Así que por favor ayúdanos, Padre, y ayúdalos. Te ruego también para que nos permitas perdonar nuestras ofensas como tú nos perdonaste a nosotros, Señor. Ayúdanos a creer que tú eres Dios, que tú nos has perdonado y por lo tanto responder perdonando a los que nos han ofendido, sea lo que sea que hayan hecho contra nosotros, Señor. Te ruego, por favor, que nos libres de la tentación. Somos débiles, Señor. Guárdanos del maligno, que está como león rugiente buscando a quien devorar. Y te pido que en nuestra boca y en nuestro corazón siempre esté el buen deseo de darte gloria, alabanza, rendir tributo a ti por siempre. Que nuestra alegría, que nuestro gozo sea bendecir tu nombre, Señor, aquí y por la eternidad. Acompáñanos, Espíritu Santo, te lo rogamos, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, continuamos entonces. La pregunta de introducción. ¿Qué estamos viendo? ¿Qué estamos viendo? ¿En qué tema estamos? ¿Cuál es el propósito de estas clases? Quisiera que comenzáramos por allí. ¿Para qué estamos dando estas clases? Levante su mano y recuérdenos a todos por qué estamos dando estas clases. Ortiz. Muy bien. Parte del propósito de la clase de discipulado inicial de premembresía es que nosotros podamos conocer, entender los fundamentos de la fe, donde está fundamentada la iglesia local. Por eso es que estamos dando las clases de discipulado inicial
tanto para los que son aspirantes a la membresía como a la iglesia en su totalidad, porque tenemos algunos años que no lo hemos visto. Por eso estamos aquí dándoles, machacando eso, que además no es poca cosa, muy nutritivo, muy edificante, de mucho provecho para todos. Eso va a permitir, como lo vamos a ver en la predicación, que podamos fortalecer la unidad de la iglesia local o la unidad de nuestra iglesia. Ok, entonces estamos viendo esos fundamentos, estamos refrescándolo para la membresía y estamos tratando de discipular a los que Dios nos ha dado para discipular. Vean que Dios ha sido muy bueno, nos ha dado personas para que le ayudemos en su peregrinaje, para que le discipulemos, para que le instruyamos en la fe. Por eso es que no podemos quedarnos con las manos cruzadas. Hay trabajo. Recuerden, Jesús dijo en Juan 15, Dios nos ha puesto para que llevemos fruto, para que llevemos mucho fruto. ¿Sí lo ven? Así que Dios puso claramente a Iscar, a David, a Robert, los apartó, los salvó. ¿Para qué? Para que lleven. Eso lo dice Juan capítulo 15. Entonces, es una buena pregunta que podemos hacernos todos. ¿Estamos cumpliendo con ese propósito que nos dejó Cristo para que llevemos mucho fruto? Y recuerden también, además de hacernos la pregunta, que Él nos puso allí, nos plantó. Y lo que Jesús planta, eso da fruto. Y lo que Jesús maldice, eso se seca, ¿verdad? Así que, si usted fue plantado por Dios, si usted es un pámpano que está pegado a la vid, entonces Jesús lo puso para que dé mucho fruto. Lo dice Juan 15, no lo digo yo. Una vez más, estamos dando mucho fruto. El Señor nos ayude. Pero ese es el deseo, el propósito de estas clases, que podamos todos aprender lo que Jesús nos enseñó, lo que dice la palabra de Dios, para poder crecer en piedad, para poder ser consecuentes con nuestra profesión de fe y para que juntos, como una iglesia local, podamos seguir en unidad promoviendo el avance del reino aquí en la tierra. Entonces, la otra pregunta. Ok, ese es el propósito, como lo dijo mi hermano. Ahora bien, ¿qué hemos visto? ¿Cuáles son las clases que hemos visto? Levante su mano. Luis. Bueno, Luis Peña. Por ejemplo. Muy bien, hemos hablado, de hecho fue las 2 semanas anteriores, hablamos acerca de la humanidad de Cristo, que Jesús fue 100% hombre. ¿Cómo lo sabemos? Porque se comportó, sintió, vivió como un hombre. La Biblia lo enseña, hombre debía ser y hombre fue. Tenía que participar de la carne y de la sangre, es decir, encarnarse. Muy bien, antes de eso, ¿qué vimos? Acerca de la conversión, ¿qué es y qué no es? Bien, ¿qué más vimos? Acerca de las sagradas escrituras. Ángel levantó la mano. Perdona, hermano. Tengo que tener un retrovisor aquí. ¿Qué ibas a decir? ¿Qué ibas a... La Sagrada Escritura. ¿Qué vimos acerca de las Sagradas Escrituras? Suficientes. Tienen un origen sobrenatural. Viene de Dios. ¿Y qué más? Y que es imprescindible. Muy bien. Tienen un origen sobrenatural. Fueron inspiradas y tienen un carácter imprescindible. ¿Por qué es imprescindible? Por aquí en este lado. Vamos a ver. ¿Por qué son imprescindibles las Escrituras? Porque es nuestra guía. Muy bien. Porque es la palabra de Dios. Josué. Porque sin ella no podemos ser salvos.
En ella hallamos la salvación. Muy bien. ¿Alguien puede ser salvo sin la palabra de Dios, sin el Evangelio? Es el medio que Dios ha designado para eso. ¿Ok? Nadie puede ser salvo sin creer lo que dice la palabra, sin creer el Evangelio de Jesucristo. Y si hay alguno que esté creyendo de esa manera, quiero invitarle a que pueda examinarse y entender que no es así. Por otra parte, además de ver la humanidad de Cristo, empezamos a ver otra cosa. ¿Qué era? Hablamos de la deidad. ¿Qué significa deidad? Que es Dios, ¿cierto? Un ser divino. Estamos hablando de un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y en este caso estamos hablando de la segunda persona de la Trinidad tomando forma de hombre, se encarnó literalmente. Ahora, eso no significa que Jesús haya depuesto su divinidad. Simplemente la carne, la sangre, su humanidad fue como un velo que, valga la redundancia, veló su divinidad. Por eso decíamos que al hablar del carácter divino de Jesús, debemos considerar las características de un ser divino. Dios, que es por esencia, dentro de nuestras limitaciones, ¿cómo podemos ver las características de Dios? ¿Qué hace a Dios Dios? ¿Lo recuerdan? Bueno, primero veíamos que la Biblia habla de que Jesús es Dios. Hablábamos de su eternidad, decíamos que Él es el Alfa. Muy bien, eso lo dice Apocalipsis. Hablábamos de aquel pasaje hermoso de Juan 8, donde se habla que Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y ese pasaje de Juan capítulo 10 es hermoso, el que leímos hoy. Él mismo declara que lo querían apedrear porque se hacía Dios. Claramente Jesús fue Dios. Luego hablamos de la omnipresencia. Juan 3, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. En su divinidad Jesús estaba en todos lados, omnipresente. En su humanidad expresado, velado en un momento y en un lugar del tiempo. Dice Mateo 28:20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿En quién Jesús iba a estar con nosotros? ¿En quién? ¿A través de quién? Del Espíritu Santo. Así es. Pero también Jesús fue o es omnipotente. Claramente Apocalipsis 1:8 declara, yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el todopoderoso. Y esa es una característica divina, todopoderoso, omnipotente, en otras palabras. ¿Ok? Vamos por un momento al capítulo de la confesión de fe que nos habla acerca de Cristo el mediador. ¿Qué capítulo es? Acerca, caliente. ¿Qué capítulo es? 8, muy bien. Capítulo 8. Yo sé, lo que pasa es que yo sé que el capítulo 7 te apasiona. No sé. Como lo sabemos, nosotros tenemos sistematizado lo que creemos en la confesión de fe, de manera que somos confesionales. Todos los miembros de esta iglesia tienen esa característica. Ahora bien, veamos lo que dice
el capítulo 8 de Cristo el mediador. Párrafo 1, 2 y 3. ¿Alguien que lea el 1 por aquí? Ajá, por aquí. El 2, Ochoa. El 3, Egle. Bueno, Egle, le damos la oportunidad ya a Jaira. ¿Oíste? Entonces comenzamos por aquí. ¿Todos lo tienen? ¿Sí? Dale, varón. Agradó a Dios en su propósito de escoger y ordenar al Señor Jesús, su Hijo unigénito, conforme al pacto hecho entre ambos, para que fuera el mediador entre Dios y el hombre, profeta, sacerdote y rey, cabeza y salvador de la iglesia, el heredero de todas las cosas y juez del mundo, a quien dio desde toda la eternidad un pueblo para que fuera su simiente y para que a su tiempo lo redimiera, llamara, justificara, santificara y glorificara. Ok. ¿A quién le agradó Dios colocar como mediador? Jesús. ¿Mediador entre quiénes? Dios y los hombres. Muy bien. ¿Qué oficios tenía Cristo? Muy bien. Salvador y cabeza de la iglesia. ¿Qué les parece? Además es heredero de todas las cosas, pero también es juez del mundo. Desde la eternidad, Dios le dio todas las cosas y le dio un pueblo para que fuese su simiente y para que en su tiempo, pero vean que ese pueblo es de Cristo ¿desde cuándo? Muy bien, y en su tiempo, en la dispensación de los tiempos, a Dios le agradó enviar a su Hijo para que lo redimiera, llamara, justificara, santificara y glorificara. ¿Quién va a hacer todo eso? Va a redimir, va a llamar, va a justificar, va a santificar y va a glorificar. ¿Quién? Cristo. Cristo. Párrafo número 2, Ochoa. El Hijo de Dios, la segunda persona en la Santa Trinidad, siendo Dios verdadero y eterno, el restaurador de la gloria del Padre, sustancial con aquel en cual a él, que hizo el mundo y quien gobierna todas las cosas que ha hecho. Cuando llegó la plenitud del tiempo, tomó sobre sí la naturaleza del hombre, con todas sus propiedades esenciales y con sus debilidades concomitantes, aunque sin pecado, siendo concebido por el Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María, a venir sobre ella el Espíritu Santo y cubrirla del Altísimo con su sombra. Y así fue hecho de una mujer de la simiente de Abraham y la Virgen según las Escrituras. De manera que dos naturalezas completas, perfectas y distintas se unieron inseparablemente en una persona, pero sin conversión, oposición o confusión alguna. Esta persona es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, aunque un solo Cristo, el único mediador entre Dios y el hombre. Qué detalles, ¿verdad? Qué refinado ese párrafo. ¿Cómo puede comunicarnos tantas verdades en pocas palabras? Lo que es claro es que es la segunda persona de la Trinidad, siendo Dios eterno, ¿cierto? Hombre también, dos naturalezas en una sola persona. No dos personas en una naturaleza, no. Una sola persona con dos. Muy bien. Dos naturalezas perfectas y distintas se unieron inseparablemente en una persona, pero sin conversión, composición o confusión alguna. Esta persona es verdadero Dios y verdadero hombre, un Cristo, el único mediador entre Dios
y los hombres. Párrafo número 3. Teniendo en sí todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, que le agradó al Padre, que hace toda la vida, a fin de que siendo santo, inocente y sin mancha, lleno de gracia y de verdad, fuese completamente apto para desempeñar el oficio de mediador y creador, cual no por sí mismo, sino que fue llamado para que el mismo con su Padre, quien también puso en sus manos todo poder y juicio y lo ordenó por el cielo. Hermanos, vean cómo Jesús y el Espíritu Santo, según el párrafo, o sea, Dios Trino hizo la obra de salvación. Fue ungido y santificado con el Espíritu Santo sobre toda medida. Y posee todos los tesoros de la sabiduría, del conocimiento. Al Padre le agradó que eso fuese su Hijo. Y fue inocente, inmaculado, lleno de gracia y de verdad, con el propósito de que fuese apto para desempeñar los oficios de mediador y fiador. Ahora, no es que él quiso hacer eso, no es que se arrebató eso, se lo quitó él mismo, no. La palabra de Dios enseña que Cristo no tomó por sí mismo estos oficios, sino que fue llamado para ellos por su Padre. Él se subordinó voluntariamente a su Padre, quien puso en él todo juicio y poder, y le autorizó para que desempeñara tales oficios. ¿Recuerdan? Bueno, los que vinieron el domingo en la tarde cuando hablábamos de solo Cristo, como el único medio que Dios por el único que Dios ha decidido salvar es Cristo Jesús, porque es hombre, porque es Dios, y no solamente lo vimos en esos atributos divinos, sino lo debemos ver también en las obras que hizo Cristo. En las obras. Vamos a ver qué obras hizo Cristo que apuntaban a su divinidad. Leamos Juan 1:3. Otro que busque Hebreos y lea Hebreos 1:1 y 2. Muy bien. Nota que inclusive desde el versículo 1 dice: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él. Están hablando de quién? Del verbo, ¿verdad? Según el pasaje, usando sus términos. Del verbo que era Dios y que estaba con Dios y que es Dios. El verbo, por medio del verbo fueron hechas, y sin él fueron hechas algunas cosas, pues. No, nada fue hecho sin Cristo, sin Jesús. Ahora, ¿qué dice Hebreos 1? Dios, haciendo amado muchas veces, de muchas maneras, mucho tiempo, a los padres, a los profetas, y no con tres días ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo. Es interesante porque dice, él constituyó a Cristo como ¿qué? Como heredero de todo. Pero además dice que hizo el universo entero a través de ¿quién? Y por quien asimismo hizo el universo. ¿Por quién? ¿Quién? Cristo. Eso es lo que dice el contexto. Ha hablado por el Hijo, por quien asimismo hizo el universo. También Colosenses nos da esa idea. Pero el punto determinante, hermanos, es que entendamos
que Cristo no solamente fue un hombre que habitó aquí 30 años. Jesús es la segunda persona de la Trinidad que hizo el universo entero y por medio de quien se hizo todas las cosas. Él es Dios. De allí que nosotros podamos rogarle, amarle, pedirle y confiar en su poder y estar seguros en él. Pero vean, no solamente hizo todas las cosas, sino que las preserva por su mano providencial, a través de su providencia. ¿Quién tiene la confesión a la mano? Muy bien, Egle, lee por favor el párrafo número 1 del capítulo 5. Me dice el título del capítulo 5. De la divina providencia. Muy bien, de la divina providencia, párrafo número 1. Escuchen lo que dice. Dios, que fue creador de todo, en su infinito poder y sabiduría, sostiene, dirige, gobierna toda la criatura, desde la mayor hasta la más pequeña, por su sacrificio y sacrificio, como el fin para el cual se lo crea, según su presencia, reciente, infeliz, que libre e inmutable consejo de su propia voluntad, para la alabanza de la gloria de su sabiduría, poder, infinita bondad y misericordia. Muy bien, pudiésemos definir entonces la providencia como ¿qué? Como el ejercicio de Dios a través de su poder y su sabiduría, sosteniendo, dirigiendo, disponiendo y gobernando a todas las criaturas y todas las cosas. ¿Sí lo ven? Eso es la providencia. Entonces, la Biblia habla que quien hace eso es Dios. Pero a Dios, a Jesús se le atribuye precisamente que Él preserva y sostiene todas las cosas. Veamos Colosenses 1:17. Es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten. Muy bien. ¿En quién subsisten todas las cosas? En Cristo. Es decir, Él tiene el poder, o en Él, ni siquiera que tiene el poder, en su esencia, sostiene todas las cosas. Y no solamente las sostienes, sino que también las gobierna. Eso lo hace Dios. Y la Biblia le atribuye precisamente ese ejercicio también a Cristo. ¿Sí lo ven? Entonces, Él, dentro de sus obras, crea como Dios, sostiene o preserva como Dios, y además perdona pecados. ¿Como quién? Como Dios. Marcos 2, del 5 al 11, lo leo para ustedes. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Que es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete. Ese pasaje es clarísimo, ¿verdad? Un hombre no tiene la capacidad de perdonar pecados. Es decir, no tiene la capacidad de perdonar pecados de una manera salvífica. Jesús sí tiene esa capacidad. No es el Papa que tiene la capacidad de perdonar pecados. No son los sacerdotes, no son las indulgencias, no es el dinero.
es Cristo Jesús, Dios, que tiene la capacidad de perdonar los pecados de los hombres. Pero quizás alguno se preguntara, bueno, pero es que Jesús me dice que perdone los pecados a mi hermano. Sí, los pecados que cometa contra ti. Tú estás llamado a tener efectivamente la misma respuesta que Dios tuvo contigo, de perdón. Pero eso no significa que al tú perdonar a una persona, esa persona sea salva. Pero cuando Cristo perdona los pecados de alguien, ¿sabe qué pasa? Pasa de muerte a vida. Y eso es totalmente diferente. De hecho, el ejercicio del perdón entre los cristianos es una respuesta necesaria, clara y contundente de que sus propios pecados han sido perdonados. Por eso es Jesús tan categórico. Si tú no perdonas los pecados de tu hermano, entonces Dios no te perdonará a ti. El perdón llega a ser una cualidad tan perfecta y gloriosa que conmueve el corazón del creyente porque entiende la grandeza de su pecado y la grandeza del amor de Dios. Entonces, vean cómo lo expresa. De hecho, ayer estaba leyéndolo con mi familia, un pasaje que hablaba de eso, y la conclusión de mi hijo era, bueno, papá, pero entonces, para que Dios me perdone, yo tengo que perdonar. Y claro, pareciese una condición que viniese primero el perdón que yo puedo dar para que luego me perdone, ¿verdad? Pero el asunto aquí es que Jesús lo comunica de esa manera para que entendamos la grandeza de lo que significa que nosotros seamos perdonados por Dios y que nuestra respuesta deba ser el perdón a Dios. Jesús lo que está diciendo es, si tú no puedes perdonar a alguien, ¿cómo dices que Dios te perdonó? Por eso se comunica así, si tú no perdonas los pecados, entonces Dios no te perdonará a ti. Así que, aunque solamente Jesús tiene la capacidad de perdonar para salvar, nos ha dado a nosotros la cualidad de poder actuar con gracia a la luz de su perdón y poder perdonar también a los que nos ofenden. De hecho, a Jesús le plujo colocar en aquella oración que le enseñó a sus discípulos cuando le estaba enseñando a orar, es perdona, ¿como qué? Como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Está intuyendo que aquel que puede llamar a Dios Padre, puede perdonar como el Padre lo perdonó a él. Entonces, si Jesús es Dios y perdona pecados, principalmente el deseo de Dios es que usted se confiese ante Él, que usted se entregue a Él y reconozca sus pecados para la salvación de su alma, porque Él es el único que puede salvarlo. Y por supuesto, si Cristo nos salvó, perdonemos, vamos a perdonarnos nuestros pecados los unos a los otros. Pero no solamente Jesús perdona pecados, como lo dice su palabra, sino que también da vida eterna. ¿Quién es el único que puede dar vida eterna? Dios. Y Jesús daba vida eterna. ¿Quiere decir que era? Dios. Juan 10:28. Juan 10:28. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, y nadie les arrebatará de mi mano. ¿Qué le parece? Un poquito más arriba dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy y no perecerán jamás. Ahí es donde uno dice, aleluya, gloria a Dios, bendito sea el nombre de Dios. No perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre, y yo y el Padre uno. ¿Qué les parece? Si es uno con el Padre, está hablando de una unión sustancial, ontológica, desde la esencia. Son Dios como personas, el único Dios verdadero, un solo Dios. Entonces da vida eterna. Veamos entonces de una manera breve y sencilla que por sus obras Él crea
de la nada, preserva todas las cosas, perdona pecados y da vida eterna. Pero además hay otra característica donde Dios es celoso, donde dice, yo soy Jehová, Dios celoso. Yo soy Jehová, yo, Dios que te saqué de Egipto. ¿Recuerdan? Éxodo capítulo 20. Búsquenlo, por favor. Y vamos a leer en Éxodo capítulo 20 los primeros versículos. He allí el decálogo o la ley moral, la expresión del carácter de Dios. Y en esa expresión, Moisés, narrando lo que el Señor le dijo, dice lo siguiente. Luego dio, vamos a ponerlo aquí Reina Valera para que no, eso. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, ¿lo tienen? Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Para nosotros sería que yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Satanás, de la esclavitud a Satanás y a tu pecado, de casa de servidumbre, porque a este mundo servíamos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. ¿Por qué? Porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Vea eso. Dios estaba dispuesto a recibir adoración, Dios estaba dispuesto a que nosotros le diéramos adoración a otro Dios. No. Al contrario. En Números nos enseña que cuando Dios venía acompañándolo y triunfando en el camino a la tierra prometida, venciendo reyes, venciendo naciones, conquistando territorio, pero hubo un momento cuando se dieron a Baal peor y pecaron contra las hijas de Moab. Es decir, adoraron sus dioses, se fueron atrás de la mujer. Ay, sí, qué bella, bueno, sí, yo quiero salir contigo. Pero sí, mira mis fiestas a mi Dios. Ay, sí, tranquilo, yo puedo estar en tu fiesta, yo puedo inclinarme ante tus dioses. ¿Y sabe lo que hizo Dios? Trajo mortandad al pueblo. ¿Y sabe cómo Dios, esto es crudo, por la palabra de Dios, y sabe cómo Dios quitó la mortandad entre el pueblo en ese momento? Vino alguien celoso, Fines, y vio a uno que pasaba, uno de los príncipes de la tribu de Judá, con una mujer de la otra nación, y se iba a acostar con ella. Fue y con una lanza los cruzó a los dos. Es decir, los mató. Moisés dice en su comentario, por su celo. Y Dios vio eso como un celo santo y quitó la mortandad, porque él estaba respondiendo como aquel que entiende la gloria de Dios y que Dios no ha decidido darle su gloria a nadie, ni la adoración a nadie. Y Dios quitó la mortandad de allí. Con esto quiero traer ese terror a sus mentes para que entiendan que Dios no le da su adoración a nadie más. Solamente en Cristo. No se puede a María y a Cristo, a los santos o a Cristo, a Baal o a Cristo, a Santa, no sé cuántos, a María Leonce y a Cristo, a mis padres y a Cristo, a mis propios deseos y a Cristo. Es a Cristo y a más nadie. O es a Dios en este punto de la historia y más nadie. Él es celoso, un Dios celoso. Y es increíble, y por eso es que el celo de Fines se exalta tanto, porque Dios venía acompañándolos en la conquista de esas naciones. O sea, la mano de Dios con ellos era clara. Y vas a venir y te vas a entregar. Luego el Nuevo Testamento interpreta el pasaje y nos enseña que por consejo de Balaán, con Balac hicieron una tramoya y le metieron por los ojos a las mujeres de la otra nación.
Caballeros, el Señor nos guarde, ¿verdad? Damas, el Señor nos guarde de irnos en pos de otros dioses. Entonces, si Dios es Dios celoso, solamente Él recibe la adoración. Pero, ¿qué dice la Biblia acerca de Cristo en cuanto a esto? Recuerden que Cristo mismo dijo en Mateo 4:10. ¿Qué pasó en Mateo 4? Una tentación. ¿A quién? A Cristo, muy bien. ¿Quién lo tienta? Satanás. ¿Y cómo concluye Cristo en sus palabras? Vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Eso estaba escrito. Jesús mismo está diciendo que solamente a Dios debía adorarse, no a las propuestas de Satanás. Pero ¿qué hizo Cristo? Cristo recibió la adoración de los hombres. ¿Qué le parece? Dicho sea de paso, para materia de estudio y que puedan profundizar en sus casas, y si tienen alguna duda preguntar luego, aprovechando la historia de cuando el pueblo de Israel iba a la conquista a la tierra prometida, en esa historia de Fines, de los moabitas, de Balac, de Balaán, hay en todo ese progreso está la historia famosa, la anécdota de la burrita. De la burrita. Claro, Esteban, la burra que donde estaba montando Balaán. ¿No te acuerdas? Él iba con su burrita, yo te recuerdo, mira, él iba con su burrita, camino a encontrarse con el rey Balac. Y en el camino se le aparece el ángel de Jehová. Pero Balaam no la veía. El único que lo veía era la burrita. Y la burrita: no, por ahí no me voy. Y dice la palabra de Dios que tenía su espada desenvainada. Entonces fue por otro camino y se le movió el ángel de Jehová y ella volvió a ver a Jehová y no. Fue por otro camino y no, se echó. Presionó inclusive en una de esas las piernas de Balaam. Entonces Dios, de una manera extraordinaria, le permite a la burra hablar. Y la burra le dice: bueno, ¿qué te he hecho yo? Toda 30 años sirviéndote y estando contigo, ¿cuándo yo me he portado así? Paréntesis. Es algo injusto que si usted ve a una persona que se está portando durante tanto tiempo de una manera, por algún momento, de manera injustificada, usted trace un juicio indebido. Cierro paréntesis. ¿Por qué? Oye, ¿qué te pasa? No, es que mira. Y luego Dios abre los ojos de Balaam y ve al ángel de Jehová. ¿Y qué hace Balaam? Se postra con su rodilla en tierra y adora. ¿A quién? Al ángel, adorando a un ángel. ¿De quién estamos hablando? No estamos hablando de Cristo. ¿De quién estamos hablando? De la segunda persona de la Trinidad. Estamos hablando de Dios, el príncipe de los ejércitos de Jehová, que recibió la adoración. No es cualquier ángel, es el ángel. No es un ángel, es el ángel de Jehová. ¿Y qué dice? Bueno, si no hubiese sido por la burra, tú hubiese pasado, a ella le hubiese dejado viva y a ti te hubiese matado. Le dice Dios a Balaam. Entonces, ¿por qué sacó la anécdota? Es para que puedan profundizar y ver cómo la Biblia en el Antiguo Testamento presenta efectivamente al Dios Trino y presenta la segunda persona de la Trinidad en el ángel de Jehová y en el príncipe de los ejércitos de Jehová. Allí vemos la segunda persona de la Trinidad, luego lo vemos encarnada. ¿En quién? Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret, el Cristo. Y ese Cristo, que es la segunda persona de la Trinidad, que recibió la adoración en su momento en el antiguo pacto, ahora también recibe la adoración porque es Dios. Mateo 14:33 dice: entonces los que estaban en la barca
vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Contexto. ¿Cuál es el contexto? Un milagro. ¿Qué milagro? De la pesca. ¿Cuál otro momento pasó eso? Cuando calmó la tempestad, que caminó también. Ellos adoraron, ellos vieron y él recibió la adoración. Mateo 28:9. He aquí, Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. ¿Cuándo? Mateo 28:9. Contexto. Muy bien. Mateo 2:11. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron. ¿En qué momento? Muy bien. Los reyes del oriente se postraron ante él y le adoraron. Eso es lo que dice el pasaje. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. ¿Y cuántos reyes que eran? No dice, ¿verdad? Solo dice que llevaron oro, incienso y mirra, ¿verdad? Cuidado con una cosa, pues. Ok, entonces no vemos a Cristo recibiendo la adoración nada más de otras personas como si fuese Dios, sino que vemos al propio Dios ordenando que Cristo sea adorado. Vemos al Padre ordenando que Cristo sea adorado. Hebreos 1 del 6 al 8, lo leo para ustedes. Hebreos 1 del 6 al 8. Y otra vez, cuando introduce el primogénito en el mundo, dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. Mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. ¡Qué descripción! Jesús del Hijo dice: del primogénito, del unigénito del Padre, dice: adórenle. Tienen los ángeles y todos. Él es digno de adoración. Él es Dios. Él es Dios. Hermanos, en conclusión, la Biblia presenta a Cristo como verdadero hombre y verdadero Dios. Por eso es que Isaías hace un anuncio del nacimiento del Mesías en una forma tan extraña. ¿Qué dice del Mesías en Isaías 9:6? Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Qué nombres? En la cultura judía los hombres definían todo el ser de la persona. Y en este caso está dándole estos nombres: admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Es un niño, es nacido como hombre. No lo dice el pasaje, porque un niño nos es nacido. ¿Qué entendieron ellos? Que un niño iba a nacer. El Hijo es dado. Hijo es dado, dice el pasaje. Es decir, que existía desde la eternidad, porque no es que llegó a existir allí, se les dio. Se les dio como Dios. Como bien diría Wayne Grudem, Cristo al encarnarse siguió siendo lo que era, pero vino a ser lo que no era. Lo repito, Cristo al encarnarse siguió siendo lo que era, pero vino a ser, ¿qué es lo que era Cristo? Dios. ¿Y qué es lo que vino a ser que no era? Hombre. Así lo dice Wayne Grudem. De allí que nosotros seamos tan categóricos en lo que creemos, hermanos. No queremos creerlo porque somos petulantes, arrogantes, fastidiosos, enseñamos doctrinas de hombres. No nos interesa eso. Queremos ser categóricos en lo que creemos porque lo enseña la palabra de Dios. Los pasajes que hemos visto ahorita no han sido simplemente pasajes de hombres en el tiempo.
es la palabra de Dios inspirada. Si no creemos en Jesús como hombre y Dios, lamentablemente no somos creyentes. Necesitamos arrepentirnos, porque la salvación vino al mundo para los hombres por medio de Dios, de Jesucristo, hombre, Dios, hombre, el único mediador entre Dios y los hombres. Por eso es que yo te ruego que tú mismo examines tu pensamiento, qué estás creyendo acerca de Dios. ¿Por qué dices que eres salvo? ¿Por qué dices que vas al cielo? Y si vas al cielo, ¿de qué te perdonó Dios? ¿Puedes reconocer e identificar tus pecados? ¿Puedes entender que estabas en miseria antes o simplemente Jesús vino a ser la cereza del pastel? ¿Qué significa Jesús para tu vida? ¿Quién te gobierna? ¿A quién amas? ¿Es Jesús el que sostiene todas las cosas y por medio de quién fueron hechas todas las cosas? Es una pregunta importante para ti, para tu alma. No es cualquier cosa, no es la clase de doctrina en la iglesia local. Estamos hablando de tu bien espiritual, tu bien eterno. Estamos hablando de tu alma. Así quiso decirlo Dios, al punto que el apóstol Juan, allá en su segunda carta, los versículos 9 y 10 dice: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. ¿Quién no tiene a Dios? ¿Y no persevera? En la doctrina de Cristo. No tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y ¿quieres estar con Dios? Necesitas al Hijo. Si alguno viene a vosotros, escuche lo que dice 2 de Juan 9 y 10. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. No podemos comulgar con alguien afirmando lo que ellos creen cuando están en un error tan grave. Ustedes saben que me encanta hacer uso de la historia de redención para asentar las verdades. Pero hermanos, si toda la historia se reduce al clímax de Cristo salvando a los hombres, Dios mostrándose a los hombres como hombre y como Dios para salvar y entregándose, entonces, si todo responde a eso, ¿cómo es posible que nosotros podamos hacer sentir bien y decir tranquilo, tú estás bien, a una persona que niega que Jesús es Dios y que es hombre? No se trata de ser políticamente correcto, agradable o amigable. Se trata del bien del alma de una persona. Y si no nos interesaría el bien del alma de la persona, se trata de la verdad de Cristo, que es sumamente valiosa y eterna. Eso es lo que está en juego. Pregunto, ¿cómo estamos nosotros viendo estas verdades? Es de suma importancia, mis amados hermanos, lo que significa que Jesús sea hombre y Dios. Y hermanos, Jesús no existía como hombre antes. Él era en espíritu. Vino a ser hombre. Murió, bueno, como siempre le recuerdo lo de la premembresía. Vivió perfectamente, su vida es muy importante. Murió en la cruz en nuestro lugar. Resucitó de los muertos. Ascendió a los cielos. Y está en el trono, reinando. ¿Quién está reinando en los cielos? ¿A quién se le dio el reino y el poder? ¿Y qué es Cristo? Hombre y Dios. Un hombre, nuestro representante frente a Dios, está reinando. Y con él todos los que creen son coherederos. Porque así como se fue, también vendrá. ¿Quién dijo eso? Un hombre. Ángeles dijeron eso. Por favor, te lo ruego, tengamos un pensamiento reflexivo en serio. No seamos personas de los domingos y lo que dice el pastor y ya. En nuestra intimidad pensemos en eso. Dudemos de lo que está en nuestro corazón y lo que creemos, porque aquel que duda de una manera piadosa siempre llega a la verdad. Así que piensa de ti mismo, no creas que estés seguro en tus propias fuerzas. Que Cristo sea tu fortaleza y tu esperanza. Que Cristo sea todo lo que tú necesitas. Así que reflexiona,
Medita. Las virtudes que pudo cosechar el salmista fue porque era un hombre que meditaba en la palabra de Dios y que se comparaba. No es solamente sí, porque los otros creen mal. Mira aquellos lo que creen, mira aquellos lo que dicen. Parece que te interesen mucho las personas, pero no le predicas el evangelio. Interésate por ti mismo y predícate el evangelio. Todos los días, en cada momento, ¿cómo yo aplico esto en mi vida? ¿Qué tiene que ver esto conmigo? Y una pregunta que pocos hacen en su devocional: ¿cómo esto expone y muestra mi pecado y mi maldad? Anótela para que se la haga. ¿Cómo esto muestra mi maldad y mi pecado? ¿Cómo debo avanzar? ¿Cómo debo confiar más en Cristo? Ángelo. Por ejemplo, esto es como el ángel de Jehová, para que vean solo el ángel de Jehová con ese título de recibe la oración, por ejemplo, la oración. Dilo, lee la cita más, o ponte de pie por favor para que lea la cita más fuerte, y tanto la cita como el versículo. Aquí hay un evento donde Juan va a hacer lo que se le ha hecho al ángel de Jehová, y este ángel lo va a corregir. Dice: yo, Juan, soy el que oyó y otras cosas, y cuando vi, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostró estas cosas, y me dijo: no hagas eso, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas, y de los que guardan la palabra de este libro. Adora a Dios. Sí, pero cuando vemos en el pasado, hay un solo ángel en toda la escritura que recibe la oración, y es el ángel de Jehová. Y luego, nuestro ángel Jesús. Jesús recibe la adoración. Sí, hay varias evidencias en la palabra donde también muestra la omnipotencia de Cristo. Por ejemplo, cuando va que conmociona la naturaleza, que calma los mares, Él no lo hace en el nombre de Dios, sino que Él solamente lo hace y ya, lo hace en su propio nombre. Él nunca, cada vez que hacía un milagro, Él nunca utilizaba el nombre de Dios, a diferencia de los profetas que utilizaban el nombre de Dios para referirse a algo que iban a hacer. En cambio, Cristo, para mostrar su omnipotencia, solamente hacía el milagro y ya. Él lo decía y lo declaraba. La diferencia con nosotros, ¿verdad? ¿Cómo nos enseñó Jesús a orar? En su nombre. Oren en mi nombre. Claro, que Él en su nombre es que hay poder. Axel. No sabes si es realmente cristiano. En los caminos del Señor, uno, a pesar a veces de creer, sino sentir. El sentimiento por el cual una vez se pasa, uno se aferra a la fe, y el Señor le responde a uno atentamente. Pero cuando nosotros a veces no somos cristianos, pensamos que somos cristianos, pero no hacemos las obras de Él, el Señor, las cosas de nuestra vida siempre no van mal, porque nosotros tenemos que aprender que es únicamente aferrado a la fe de Cristo que nosotros podemos salir adelante. A veces yo, mi persona, he pasado por pruebas, por caídas, por enfermedades, y no me aferro a los hospitales, a las clínicas, me aferro a Cristo y salgo de ahí, porque es un testimonio que nosotros mismos nos dan la fe. Creer en nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros en la cruz del Calvario, que resucitó y nos llevó de vida eterna. Es el sentimiento que más que yo puedo tener, más allá de la creencia que puedo tener, si soy cristiano o no soy cristiano. Ok, sí, el cristiano, permíteme profundizar un poquito más en tu pensamiento, Axel, y gracias. El cristiano muestra que es cristiano porque teme a Dios y hace la voluntad de Dios, como en resumida cuenta nos dijo Axel. Pero hay algo más, porque a veces se confunde lo de las situaciones difíciles y la vida del cristiano. Y una de las cosas que he traído como colación en la premembresía es hablar del testimonio de Job, porque a veces Dios quiere simplemente decir hasta aquí tu vida, y lo hace a través de alguna enfermedad, o Dios quiere disciplinarnos y amonestarnos y lo hace a través de alguna situación compleja para mostrar nuestro pecado, para buscarle a Él y arrepentirnos. Eso no significa que Dios no esté con nosotros, no tengamos fe. Es decir,
No es necesario que mi fe en Dios termine en una estabilidad sin tropiezos. No es así que lo enseña la Biblia. De hecho, una de las personas que más admiramos nosotros por que tuvo fe en Cristo fue el apóstol Pablo. Y Dios lo libró, por supuesto, después que naufragó, después que lo mordió la culebra, después que lo pedrearon, después que... Por supuesto, de manera que necesitamos ver también el sufrimiento dentro de la vida cristiana de una manera correcta. El sufrimiento, inclusive dice Pablo, que es importante para la vida del creyente. Filipenses capítulo 1 nos dice que el sufrimiento se nos dio como un regalo, como un don. ¿Qué les parece? Ay, pero echo afuera todo sufrimiento. Pero ya va, la Biblia habla del sufrimiento como un don, como un regalo. No se nos ha concedido solamente el creer, que es un don, sino también el padecer por Cristo. De manera que la virtud máxima del cristiano está en sufrir y padecer como cristiano. No que como cristiano no padezco ni sufro, sino que sufro y padezco como cristiano, entendiendo que todo lo que pasa está gobernado por Dios. Recuerden lo de la providencia. Él gobierna, sostiene, dirige todas las cosas por su poder, para su gloria. Y si Dios en su momento hizo pasar a su Hijo por una pasión para su gloria, bienvenido a la realidad que puede también pasar con nosotros. De hecho, se traduce el sufrimiento en una virtud para Pablo, y Pablo dice: yo estoy feliz de que los padecimientos de Cristo se vayan cumpliendo en mí. Entonces, no es que seamos personas masoquistas, no, ese no es el punto. No es que tenemos que, no. Todo en su lugar, pero lo cierto del caso es que mientras estemos en este cuerpo de carne y en esta parte de la eternidad, sufriremos como un don, porque en medio del sufrimiento Dios muestra su gloria a los hombres. Si permitió que Lázaro muriera para mostrar en él su poder y su gloria, si la semilla no muere, y es una ilustración hebrea que se aplicó perfectamente en Cristo, por supuesto, pero en la historia nosotros hemos visto cómo la sangre de los mártires han regado la tierra para que florezca una generación de creyentes. Entonces, vemos a Cristo glorioso, inclusive dándonos sentido en medio del sufrimiento. Job sufrió mucho, ¿verdad? Yo creo que perdió más de lo que todos nosotros aquí hubiésemos perdido alguna vez. Pero ¿qué quería hacer él con Dios? A Dios le importaba lo mucho que tenía, su esposa, sus hijos, sus bienes. Con tal de mostrar su gloria en un hombre, Dios puede humillarlo hasta ese punto, para que diga: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Me arrepiento en polvo y cenizas. ¿Y lo ven? Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Jesús. Él reina sobre nuestros sufrimientos inclusive. ¿Cómo lo estamos lidiando? Bueno, necesitamos aprender que Él forma nuestro carácter a través de esas circunstancias difíciles inclusive. Luis, y terminamos. Muy bien, sí es. Muy bien.
Muy bien, así es. En conclusión, Dios le demostró a Satanás que la fe que él da como don a un hombre es una fe indestructible. Amén. Así que si se va por su pecado, no porque Dios sea malo. Es una manera también de reflexionar. Oramos. Padre, gracias por tu palabra una vez más. Te ruego, por favor, síguenos acompañando y prospera tu palabra en los corazones. Entendemos que tu palabra puede ser prosperada para vida eterna y eso es lo que te rogamos también, Señor. Pero también ayúdanos a caminar advertidos sabiendo que tú puedes prosperar tu palabra para afianzar el juicio sobre una persona. Por favor, apártanos del pecado y ayúdanos a confiar en ti, a examinar nuestra fe y rogarte y pedirte. Tú eres el único que puede darnos eso, una fe inquebrantable. En el nombre de Jesús oramos, en el nombre de nuestro Salvador y Dios. Amén. Bueno, hermanos, tenemos 15 minutos para ir y usar el baño, estirar las piernas, agarrar calorcito si tienen frío. Nos vemos en breve. El otro domingo, porfa, si puedes aclarar sabes que siempre la gente se confunde primero. Creado, que creen que piensan que es creado. Yo le preguntaba, pero como estaba en una línea no iba a visitar. No, pero hubiese estado bueno, pero está bien. Déjame anotarlo ahí.